Hola, buen día. Les mando un cordial saludo. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Carla Holguín y soy catedrática de Claustro Universitario Campus Ciudad Juárez. Además de ser docente de la universidad, me dedico al área de psicología clínica. Es por esto que el día de hoy vengo a compartirles sobre un tema que, aunque se habla mucho de esto, realmente es muy poco lo que se conoce y lo que se pone en práctica. Actualmente nos encontramos en plena contingencia sanitaria. Debido a esta situación, hemos tenido que quedarnos más tiempo en casa, por lo que lamentablemente se han presentado un aumento en situaciones de violencia intrafamiliar, de violencia contra la mujer, puesto que las víctimas se encuentran más expuestas a pasar un mayor tiempo con el agresor. El Instituto Chihuahuense de la Mujer ha notificado un aumento de llamadas de emergencia donde ha reportado un mayor número considerable de mujeres en situaciones de violencia en casa, así como en Fiscalía Especializada de la Mujer. Hoy en día vivimos en una cultura de violencia donde lamentablemente estamos inmersos de continuas situaciones que están a nuestro alrededor, donde cada vez más se ha ido normalizando la violencia, puesto que es el pan de cada día que podemos ver en las noticias y en todo lo que nos rodea. Es justamente por esto que hoy les vengo a platicar sobre el manejo de las emociones como una estrategia para prevenir el delito. Para esto, me gustaría primero definir qué es una emoción, cuáles son las emociones básicas, así como lo que es una emoción violenta y el delito emocional. Las emociones son reacciones naturales, fisiológicas por parte de una persona para adaptarse frente a cualquier situación. Están compuestas por reacciones fisiológicas como podría ser la tensión muscular, el incremento de la tasa cardíaca o de nuestra respiración. Nuestras emociones están conectadas e influyen directamente en nuestros pensamientos. Por ende, en cómo cada uno de nosotros nos comportamos y actuamos, así como reaccionamos frente a cualquier adversidad. El famoso psicólogo y conferencista español Enric Corbera habla de la bioneuroemoción, que es prácticamente la conexión que hay entre nuestras percepciones, nuestras emociones y las creencias que todos tenemos. En su libro emocional para la vida, en su libro sobre emociones para la vida, explica cómo actuamos en función de cómo interpretamos nuestra realidad, nuestra vida. Es por esto que es importante y fundamental saber que las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son adaptativas, por lo que cada una tiene una función muy en específico en nuestra vida. 6 son las emociones básicas que todas las personas tenemos, independientemente de nuestra cultura o del lugar donde vivamos. Existen más emociones que son llamadas emociones sociales y ahí sí se manifiestan y cambian según la cultura. Sin embargo, hoy por cuestiones de tiempo solo hablaremos un poquito sobre las emociones básicas y nos enfocaremos sobre todo en la emoción del enojo, de la ira. Una de las emociones es el miedo. Esta se presenta como una sensación de amenaza, de peligro, de dolor, por lo que tiene la función simplemente de protegernos, de cuidarnos. Por ejemplo, si yo veo una serpiente, probablemente experimente este miedo, puesto que hay serpientes que el veneno puede llegar a lastimarnos y atentar contra nuestra vida. Entonces, lo que experimento es una sensación de huida, de salir corriendo. Otra de las emociones es el asco. Poco conocida como emoción, sin embargo, tiene una función de hacernos sentir desagrado hacia algo repulsivo, algo que también pudiera hacernos daño, por lo que busca simplemente protegernos. Por eso se da esta sensación de rechazo. Otra de las emociones que tenemos es la alegría. Esta nos da una sensación de sentirnos en bienestar, de algo agradable, algo que nos da satisfacción. Esta emoción tiene la función de que nosotros busquemos reproducir esa situación para volver a experimentar bienestar. Otra de las emociones es la tristeza. Esta es la sensación que sentimos como de desdicha o infelicidad,
Lo que busca la tristeza es ayudarnos a reintegrarnos, a poder reflexionar para poder volver a sentir o a encontrar un equilibrio en nuestra vida. También podemos experimentar la sorpresa, que es una emoción que se presenta frente a algo inesperado. Y lo que busca es que nosotros exploremos y descubramos más sobre esa situación. Y por último, y no menos importante, tenemos la ira, el enojo. Es la sensación de enfado, de irritabilidad frente a una situación que nos parece injusta, por lo que esta emoción busca cuidarnos, protegernos, lo que podemos llamar como una autodefensa. Es justamente en esta emoción donde quisiera prestar especial atención, puesto que el enojo es una respuesta natural que se adapta a las amenazas e inspira sentimientos intensos, con frecuencia agresivos y conductas agresivas que nos permitan luchar y defendernos cuando nos sentimos atacados. Para aprender a controlar la ira y no caer en situaciones donde pudiéramos llegar a agredir a otras personas, puesto que todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de llegar a agredir física y psicológicamente a otra persona en un momento de mucha cólera, de mucha ira descontrolada, que incluso podría llegar por acabar con la vida de alguna otra persona. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene la capacidad de controlar la forma que reacciona frente a cualquier situación. Es verdad que no podemos controlar el cómo los demás actúan o se dirigen hacia nosotros, pero sí podemos aprender a manejar cómo reaccionamos frente a cualquier situación. Y es justo aquí donde podemos decir que nuestras emociones influyen directamente en nuestra manera de actuar y relacionarnos con los demás. Por todo ello, es sumamente importante aprender a manejar nuestras emociones de manera sana y asertiva, ya que son habilidades fundamentales para poder relacionarnos con otras personas y con nosotros mismos, en todos los ámbitos de nuestra vida, en el trabajo, en la casa, en la escuela, en cualquier lugar. El profesor Daniel Goleman de la Universidad de Harvard escribió un libro muy famoso que se conoce que se llama Inteligencia Emocional. Goleman define la inteligencia emocional como la capacidad que tenemos para reconocer nuestros propios sentimientos y la de los demás, para así manejar adecuadamente las relaciones con otros. Es aquí que pudiera entrar esta parte de la empatía. Esta inteligencia, así como la define Goleman, como las otras inteligencias que existen, se pueden aprender a desarrollar. No es algo con lo que se nace, sino que se aprende y para ello hay que practicarlo. Una de las situaciones que podemos observar en muchos de los conflictos y situaciones de violencia y agresividad en las familias, que se puede dar en diferentes contextos, como en el trabajo y básicamente en todo lugar, es justamente por no saber cómo manejar nuestras emociones, cómo saber controlar nuestros impulsos, puesto que pudiéramos en ciertas ocasiones dejar que las emociones nos controlen a nosotros y sean las que definan la manera en la que queremos reaccionar. Cuando experimentamos una emoción, esa sensación en nuestro cuerpo y mente, esa sensación en nuestro cuerpo y mente va a buscar la manera de poder sacarla. Por ejemplo, pudiera llegar a suceder en el trabajo que nos parece que vivimos una situación que nosotros la interpretamos como injusta. Pudiera ser que un compañero, por poner un ejemplo, se roba el crédito de un trabajo que hicimos juntos. Yo podría experimentar mucho enojo, mucha ira, mucha rabia frente a esa situación, puesto que a mi parecer, desde mi parecer, desde mi conocimiento, desde mi interpretación, es injusta. Y yo tengo la posibilidad de reaccionar de muchas maneras frente a esta situación. Y es aquí donde el manejo de mis emociones puede definir cómo yo voy a actuar y cómo yo voy a reaccionar frente a esta situación que a mi consideración es injusta. Pudiera ser que a lo mejor en ese momento siento el deseo de querer lastimar a esa persona, de intimidarla, de agredirla física y oralmente. Puede ser que quiera dañarla, puesto que yo siento que esa situación me ha dañado a mí.
desde mi concepción, desde mi interpretación, desde la creencia que yo tengo. Sin embargo, si yo sé cómo manejar y controlar esta emoción, voy a buscar la manera de expresarla sin necesidad de dañar o lastimar a la otra persona, ya que si la daño, puedo incluso terminar a lo mejor mandándola al hospital, llegar a perder mi trabajo y terminar a lo mejor pagándolo con cárcel, el daño cometido. Y esto se da al final de cuentas por no saber regular esta emoción, pudiendo pues no solo perjudicando a la otra persona, sino a mí también. Cuando no nos permitimos experimentar las emociones y las reprimimos, como por ejemplo no decir cuando algo nos enoja, quedarnos callados, hacer como si no hubiese pasado nada. Sin embargo, esa emoción en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, va a buscar la manera de salir. Es por eso que en muchas ocasiones pudiera ser que reaccionáramos desproporcionalmente frente a otra situación que nos recuerde algún otro escenario donde no logramos sacar esa emoción como el enojo y que pudiera parecer ilógico o irracional esa manera de actuar de forma desproporcionada. Seguramente les ha pasado en más de una ocasión que no entienden por qué ustedes actuaron de esa manera. Corbera, en su libro Emociones para la Vida, sugiere que cuidemos mucho la información que guardamos y que recibimos en nuestro alrededor. Lo que vemos, lo que escuchamos en las películas, en la música, en las redes sociales, los libros que leemos, puesto que todo esto se va a nuestro inconsciente y desde ahí muchas veces actuamos en función de esa información recibida. He aquí otra razón de la importancia de poder conocer nuestras emociones, hacer conciencia de ellas para desde ahí saber cómo manejarlas de manera sana. Lamentablemente, cuando reprimimos nuestras emociones, no nos permitimos sacarlas de manera adecuada. Estas, en ciertas situaciones, se pueden experimentar tan elevadas, tan intensas, que nos pueden llevar a una emoción violenta. Esta emoción viene de la ira y se presenta cuando una persona pierde el pleno dominio de su capacidad reflexiva para lograr controlarse. Esta sensación fuerte nubla la capacidad y la conciencia de pensar racionalmente, por lo que nuestro cuerpo va a buscar la manera de liberar esa sensación de cualquier manera. Y esta emoción termina por agredir a otra persona física y psicológicamente, que pudiese incluso terminar en un homicidio emocional. Entonces aquí la pregunta clave es, ¿cómo puedo aprender a manejar mis emociones para evitar agredir a otra persona? Primero que nada, es importante cuidar nuestros pensamientos para así poder cuidar nuestras emociones. Cuando hablamos de problemas emocionales, puesto que las emociones son controladas por el sistema límbico, podemos decir que estamos hablando de un problema mental. Albert Ellis habla sobre las creencias irracionales. No todo lo que pensamos es verdadero. Muchos de los pensamientos que tenemos vienen de la interpretación que hacemos de nuestra realidad, de lo que sucede a nuestro alrededor, y pudiera ser que esa situación sea malinterpretada por nosotros, por lo que ésta genera una emoción que a la vez genera una conducta. Por eso se dice en psicología que la emoción, el pensamiento y la conducta están interconectados. Por ello, es necesario cuestionarnos continuamente de dónde vienen nuestras emociones, de dónde vienen nuestros pensamientos, cómo nos hacen sentir y preguntarnos cuándo experimentamos una emoción desagradable como el enojo, si realmente esa situación es así como lo estamos viendo, como lo estamos interpretando, para así encontrar y buscar otra perspectiva de la misma situación y al final lograr experimentar otra sensación, otra emoción que sea mucho más agradable para nosotros. Es por esto que hoy les traigo 4 pasos muy sencillos para empezar a trabajar con nuestras emociones, aprender a regularlos de una manera sana y adecuada, así como un pequeño ejercicio para poder sacar el enojo y así evitar caer en agredir a otras personas. El primer paso es mantenernos alerta de toda la información que entra en nuestra mente,
Ya lo decía anteriormente, que toda la información que recibimos se va a nuestro inconsciente y desde ahí actuamos y nos relacionamos con los demás. Por eso hay que cuidar no alimentarnos de información que evoque violentar o agredir a otros. El segundo paso es tomar conciencia de las situaciones que hemos visto, que nos cuesta trabajo poder controlarnos adecuadamente. Las situaciones que nos ponen mucho más irritables. Hay que preguntarse, frente a esta situación, ¿para qué estoy experimentando esta emoción? Recuerden que las situaciones que nos incomodan, que nos desagradan, que nos hacen sentir incómodos o sentir una emoción que pudiera ser desagradable como la ira o la tristeza, hablan más de nosotros mismos que de la otra persona. Y es aquí donde uno se hace responsable de lo que siente, de lo que piensa, de lo que experimenta y su forma de reaccionar y actuar frente a esto. El tercer paso es, de ser posible, tratar de evitar la situación que identificamos que no podemos aún controlar, en lo que vamos aprendiendo a saber cómo manejarla, enfrentarla de una manera mucho más sana y funcional para nosotros y para los demás. Si yo veo que el tráfico me pone más irritable, por ejemplo, y me lleva a agredir más a los demás, busco entonces, si aún siento que no puedo manejar esto, evitar salir en horas donde hay mayor tráfico. Otro de los pasos, el cuarto paso, como lo decía anteriormente, es aquí donde entra la manera en la que reaccionamos, cómo ésta está relacionada en la forma como yo interpreto las situaciones. Por lo que cuestionarse si eso que estamos pensando pudiera realmente no ser así, que pudiera a lo mejor ser una situación no injusta, aunque yo la esté interpretando como tal. Ver así, a lo mejor esa misma situación pudiera verse desde otra perspectiva, desde otra manera. Aquí pudiéramos apoyarnos de buscar la opinión de otra persona. Por último, les traigo una técnica súper padre y súper funcional que propone la Asociación Americana de Psicología para expresar el enojo, la ira de forma sana y así poder evitar agredir a otra persona. Esta técnica se llama humor tonto. Por un lado, puede ayudarte a tener una perspectiva más equilibrada. Cuando te enojas e insultas a alguien o te refieres a esa persona con una frase imaginativa, trata de detenerte e imagina cómo sería esa palabra. Si estás en el trabajo y le dices a tu compañero de trabajo, bolsa de basura, por ejemplo, imagina una gran bolsa llena de basura sentada en el escritorio de tu compañero, hablando por teléfono, asistiendo a las reuniones. Haz esto cada vez que desees insultar y agredir a otra persona. Si puedes, haz un dibujo de cómo se vería. Esto calmará bastante tu enojo y a menudo puedes recurrir al humor para ayudar a aliviar esa situación tensa. Recuerda también que la ira puede llegar a nublar nuestra capacidad para actuar de forma racional, por lo que es mejor buscar un momento oportuno para enfrentar la situación. Dejar experimentar esa emoción dentro de nuestro cuerpo utilizando técnicas como la anterior. Asimismo, luego de lograr sacar la emoción con la cabeza fría y tu juicio claro, busca alternativas para solucionar esta situación y enfrentarla. Cree que de verdad tienes la capacidad de controlar tus emociones. Por lo que los invito a empezar a no solo reflexionar sobre la importancia de aprender a identificar y manejar nuestras emociones, sino empezar a practicar estas pequeñas técnicas para evitar caer en situaciones de violencia. Muchas gracias por su atención, que tengan muy bonito día y hasta la próxima.